Poquitos ahorita, pero somos poquitos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, de todos se va a grabar el video ahí para las demás personas lo puedan ver por Facebook. Pueden abrir sus Biblias en Mateo 24. En Mateo 24, 32. El tema de hoy es una serie de dos. Y el primer serie se llama ¿Está usted preparado para lo que viene? La primera parte. La primera parte vamos a hablar un poquito de poner las bases. ¿Qué es lo que viene, verdad? ¿Qué es lo que viene? Y cómo prepararnos. Y la segunda parte, que va a ser tal vez el próximo domingo, vamos a hablar a profundidad del cristiano, lo que se tiene que preparar. Amén. Vamos a orar. Y vamos a poner en manos de Dios lo que vamos a hablar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu presencia. Manifiesta. Espíritu Santo, guíanos, háblanos, revélanos esta palabra. Enséñanos y muéstranos claramente lo que tu palabra dice acerca de los últimos tiempos, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo y de cómo preparar a tu iglesia. Espíritu Santo, incomódanos para estar preparados para lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Primero, lo que vamos a hablar es, ¿está preparado para lo que viene? Pastor, ¿qué es lo que viene? Sencillo. Vienen dos cosas, y las dos cosas son hermosas, y a las dos cosas el cristiano tiene que estar preparado. La Biblia dice que todo el que ama a Cristo no puede amar el mundo, ¿ok? Y todo el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Eso quiere decir que lo primero que va a venir a nuestras vidas es persecución. Lo primero que va a venir a la vida del cristiano, del creyente fiel, es persecución. ¿Por qué va a venir persecución? Porque nosotros no somos del mundo. Porque nosotros no vivimos de acuerdo a la filosofía del mundo y nosotros no vivimos al estilo del mundo que el mundo vive, sino que nosotros vivimos de acuerdo como Dios habla en su palabra, como Dios demanda y como el Espíritu Santo nos guía de acuerdo a su palabra. Amén. Eso significa que va a haber persecución, porque la Biblia nos enseña claramente que este mundo está bajo el maligno. Lo dice en Efesios capítulo 2. Este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, y todo lo que enseña es tinieblas, y todo lo que Jesús es luz. Entonces la luz y las tinieblas no pueden habitar. Por eso el mundo quiere apagar la voz del creyente, la voz del cristiano. Por eso usted ve cada vez más desfiles de homosexuales o de gente gay. Cada vez usted ve más desfiles de feministas. Cada vez usted ve más desfiles de personas en búsqueda de la aprobación de la ley de las drogas para que legalicen la marihuana y otras drogas. Cada vez usted ve la marcha a favor del aborto, no en contra, sino a favor del aborto. Cada vez usted ve más manifestaciones demoníacas que parecen buenas, pero en realidad son demoníacas, y eso tiene que ver con el mundo. Es decir, el mundo tiene una nueva forma de pensar. ¿Se acuerda cuando las personas mayores, nuestros abuelitos, les llamaban recatados o le llamaban personas que tenían creencias antiguas o creencias más tradicionales? Bueno, no eran creencias tradicionales, eran creencias basadas en la Biblia, pero a partir de que los medios se hicieron medios de comunicación, digámoslo de esa manera, de a partir de la televisión, que no estoy diciendo que la televisión sea mala, ni el internet, ni eso, pero se ha multiplicado la forma de filosofía, de pensar de Satanás en el mundo. Por eso los grandes corporativos de medios de comunicación son manejados por el diablo. Es gente que cree en el diablo, es gente Illuminati. Si usted no conoce acerca de los Illuminati, búsquele y se va a dar cuenta que los Illuminati es la gente que está esperando la venida del anticristo y está haciendo todo. Usted puede decir, no, eso no es cierto. Investíguele en el pasado, investígase. Yo ya hice mi tarea hace mucho tiempo y eso es lo que dice. Todo lo que viene siendo los Illuminatis, todo lo que viene siendo
se me olvidó cómo se llaman estos, pero bueno, los Illuminati son los que esperan la venida del anticristo. Ellos han sido engañados por el diablo desde hace mucho tiempo, y ellos crearon un imperio para preparar esta venida del anticristo. ¿Usted cree que la pandemia fue pandemia? Fue plandemia. ¿Usted cree que los medios de comunicación informaban? No estaban informando, estaban aterrorizando. ¿Usted cree que qué casualidad es que los dueños de la farmacéutica son los mismos dueños de las industrias televisivas? ¿Sabe por qué? Porque ellos crearon esto para crear miedo y comprar las medicinas. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque muchos países se vendieron a las farmacéuticas y muchos países no tienen cómo pagar todo eso. Y como no tienen cómo pagar todo eso, ahorita ellos gobiernan a esos países y están endeudados con esos países. Amén. Eso quiere decir que hay un poder oculto. Eso quiere decir que hay gente que está en contra de lo que Dios hace y hay gente que está a favor de lo que Dios hace. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos enseña que todo creyente verdadero debe apartarse del mundo. Yo todavía no consigo cómo cristianos siguen escuchando música, no hablando del género de la música reggaetón, porque hay reggaetón cristiano, sino hablando del reggaetón mundano. Estoy hablando también, yo no consigo cómo hay personas ahorita que llámanse cristianas y que veo que van a la iglesia y ponen canciones como cantando la canción de Shakira ahorita, cantando la de esa, ¿cómo se llama? Claramente, y todo ese tipo de cosas, y cantándola y bailándola, cuando verdaderamente estamos viendo un matrimonio que se está destruyendo, cuando verdaderamente debemos estar enfocados en lo contrario, que es sanar matrimonio, restaurar vidas y todo eso, y la gente cantando y bailando cosas tan absurdas que el mundo hace. ¿Eso a qué se debe? Se debe a dos cosas. Lo primero, a que el que se dice ser cristiano, hoy en día, en verdad, la mayoría no son cristianos. Son pocos los cristianos fieles y verdaderos que siguen el camino de Dios. Yo tengo, mi punto de vista es que del 100%, el 80% no es cristiano y el 20% sí es cristiano. Es un remanente el que está, y hasta muchos pastores me han dicho que hasta menos del 20%. Yo creo que la iglesia necesita conocer lo que viene y usted necesita estar preparado para lo que viene. Porque si usted está preparado para lo que viene, usted no va a tener ningún miedo. Hay muchos cristianos hoy en día que no les predican ni les enseñan esto en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Eso dice que atemoriza. Y les voy a decir una cosa. A mí la persecución que vendrá en los últimos tiempos, que ya estamos en ellos, no me da ningún temor. ¿Saben por qué? Porque estamos listos para la guerra, o he estado listo para la guerra. He estado listo para la guerra espiritual y este es el momento. Usted, vamos a suponer que estuviéramos en la revolución, en la independencia de México. Vamos a suponer que usted fue gobernado por los españoles en aquel momento y que usted está esperando su independencia, ¿cierto? Y que le dicen, en tal día y tan fecha nos vamos a levantar en armas para defender a nuestro país. ¿A poco no estaría usted listo y preparado y emocionado para salir de la esclavitud? Lógicamente, ¿verdad? Lo mismo pasa. Es nuestra independencia, digámoslo de esa manera. No estoy hablando porque somos independientes, sino ya fuimos independientes cuando Cristo murió. Pero estoy hablando que fuimos llamados para este momento, que por eso usted está vivo en este momento. Y si usted está vivo en este momento, es porque usted tiene que estar preparado para lo que viene. Y para lo que viene, desde ahorita le aseguro que va a ser persecución tras persecución al cristiano verdadero. Y usted tiene que estar preparado para eso. Usted tiene que estar preparado. Pastores, que me da miedo, es que usted no conoce a Cristo. Pastores, que no sé qué vaya a pasar, es que usted no sabe lo que va a pasar. Pastores, que creo que todavía falta mucho para eso. Ese es el tema de hoy. ¿Está usted preparado? Pero pastor, ¿para qué tengo que estar preparado? ¿Y por qué tengo que estar preparado? Tal vez falta mucho. La Biblia dice que nadie sabe la hora cuándo va a venir Cristo. Sí es cierto que nadie sabe la hora ni el día, pero la Biblia sí nos dice que hay señales de que Cristo viene. Vamos a leer Mateo 24, 32, por favor. ¿Listos?
Mateo 24, 32. Está hablando Jesucristo. Pero antes de todo esto, déjenme hacer un breve contexto. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús está hablando de la destrucción del templo. Y luego le preguntan que cuándo va a suceder esto. Y luego Jesús habla también acerca de las señales del fin del mundo. ¿De qué está hablando? Las señales del fin del mundo. El cristiano se confunde hoy en día entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y son dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el fin del mundo, ¿ok? El arrebatamiento de la iglesia no tiene que ver con el fin del mundo. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver cuando Cristo en el aire nos va a encontrar y nos va a llamar antes de que la gran tribulación venga. Hay dos formas de pensar en el mundo cristiano. Algunos cristianos piensan que la iglesia se va a ir antes de que venga la tribulación. Otros cristianos piensan que la iglesia va a pasar la tribulación, ¿ok? Yo soy de los que cree, de acuerdo a la Biblia, que no vamos a pasar la gran tribulación. Ahorita no le voy a explicar por qué, porque no es el tema el día de hoy. Pero con mucho gusto, otro día se los explico, se los enseño y les enseño las bases. Y es mucho más el peso de que no vamos a pasar la tribulación al peso de los que creen que vamos a pasar la tribulación. Me he dado cuenta que las personas que creen que vamos a pasar la tribulación es porque confunden el Evangelio de Mateo, específicamente la parte final del capítulo 24, el libro de Daniel y el Apocalipsis. No lo entienden y no lo ponen a un paralelo para poderlo explicar, porque esos tres libros se explican, o esa parte final de Mateo y el libro de Revelación y el libro de Daniel se explican conjuntamente, paralelamente, ¿ok? Entonces la iglesia hace una teoría, pero déjame decirles, si nos vamos o nos quedamos, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Sea que nos vayamos antes que Cristo venga y nos lleve en el cielo, yo tengo que estar preparado para algo. Si yo me quedo a la gran tribulación, o no es de que me quede, perdón, más bien, si la iglesia se va a quedar a la gran tribulación, tenemos que estar preparados también, ¿ok? Entonces la preparación y el hacer algo, ya sea que nos lleve antes o después, tenemos que estar preparados, ¿ok? Yo soy de los que cree firmemente que la iglesia no va a pasar la tribulación, pero sí va a pasar los principios de dolores. Entonces, en el capítulo 24, se da cuenta en el versículo 3, algunas Biblias tienen ahí un título y dice señales antes del fin, ¿cierto? Bueno, antes del fin del mundo. ¿Sabía cuándo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo no es el arrebatamiento. El fin del mundo tiene que ver cuando se acaba el mundo, ¿cierto? En el arrebatamiento no se va a acabar el mundo. El arrebatamiento es antes, ¿ok? Porque el fin del mundo tiene que ver también con que Jesucristo reinó los 1000 años, ¿ok? Y reinamos con él 1000 años. El fin del mundo tiene que ver con que Satanás fue puesto en la cárcel y luego después de 1000 años va a salir para asustar a las personas y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y lo que nosotros vamos a leer dice la venida del Hijo del Hombre. Parece que esa venida del Hijo del Hombre es el arrebatamiento de la iglesia, pero esa no es la venida del Hijo del Hombre como arrebatamiento de la iglesia, sino tiene que ver, como lo dice la Biblia, con las señales del fin del mundo, ¿verdad? Porque estamos hablando de las señales del fin del mundo. Jesucristo está hablando de las señales antes del fin del mundo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar, el versículo 32, aplica algo que Dios nos enseña a ver los tiempos. Es decir, Dios nos dice, nadie conoce la hora ni los tiempos, pero ustedes pueden ver que ya está próximo a suceder eso, ¿ok? Versículo 32, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que Jesús nos dijo, tú puedes ver a la higuera y puedes ver que cuando ya le brotan
las hojas a la higuera, significa que el verano ya está cerca, ¿ok? ¿Cuántos saben que cuando empezamos a ver todo verde, ya sabemos que es primavera? ¿Qué sigue primavera? El verano. Entonces, cuando nosotros vemos la primavera, significa que eminentemente el verano está a la vuelta de la esquina, ¿ok? Lo que Jesucristo está diciendo es que tienen que ver las señales que están sucediendo en el mundo para que usted pueda ver que la venida de Cristo en cuanto al rapto y la segunda venida de Cristo están cerca, ¿ok? Fíjese lo que dice ahí, que podemos ver. Ahí dice, así también vosotros en el versículo 33, cuando veáis, es decir, usted tiene que ver, ¿cierto? Todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Se están dando cuenta? Nosotros tenemos que ver esas señales. Hay dos señales en el mundo que nosotros tenemos que observar. La primera son las señales proféticas de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que habrá rumores de guerra y que habrá terremotos, ¿cierto? ¿Qué acaba de pasar en Turquía? ¿Saben lo que pasó en Turquía? Un terremoto de una magnitud muy grande, ¿cierto? Y esa magnitud de ese terremoto muy grande, lo que pasó fue que se murió muchas personas. Miles de personas murieron. Exactamente. Pero también hay testimonios de niños que encontraron vivos y que les decían cómo hicieron para vivir este tiempo. Y decían, un hombre vestido de blanco vino y me traía comida y agua de vez en cuando. ¿Te das cuenta que Dios, los niños son de Dios? Muchas personas que no se arrepintieron, grandes, ahí quedaron. Pero los niños que son de Dios y todas las personas que son de Dios, Dios siempre cuida de su gente. Así haya pasado el terremoto, el cristiano fiel y verdadero no tendrá ningún rasguño. Amén. Entonces dice Jesucristo, aprender de la higuera. Entonces nosotros podemos ver de la higuera que se están cumpliendo las palabras proféticas de Jesucristo. ¿Ok? Que habrá terremotos y rumores de guerra. Todo el mundo sabe lo que pasó con Ucrania y la Unión Soviética, Rusia, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? Un rumor de guerra. ¿Ok? Entonces, las señales proféticas se están cumpliendo. Pero hay otras señales que no son proféticas y que tienen que ver, que en cierta manera son proféticas, pero tienen que ver más con lo que está pasando en el ministerio de la iniquidad, del diablo, ¿ok? Pastor, pero yo soy de Cristo, ¿por qué tengo que poner atención en las cosas del diablo? No le estoy diciendo que preste atención y que se mete ellas. Estoy diciendo que el ministerio del diablo, del anticristo, usted tiene que ver que ya está en marcha. Y que ya está en marcha, entonces usted tiene que aprender que ya estamos en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. No, como que estamos en los últimos tiempos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Por qué tengo que estar preparado? Porque viene una persecución. ¿Pero por qué viene una persecución? Porque hay un plan bien orquestado por el diablo para destruir, sacar a los cristianos de este mundo. Porque es necesario que se forme el ministerio de iniquidad y es necesario que el anticristo reine aquí en la tierra, porque así lo dice bíblicamente. Es necesario que eso pase. Entonces, ¿qué señales están pasando últimamente? Ya le dije el terremoto de Turquía, eso es de las profecías. Pero vamos a ver lo que no es profético, pero que podemos ver, a aprender de la higuera, ¿ok? ¿Qué otras cosas están pasando? Le voy a decir, si usted no sabe. Lo primero que pasó es que en julio, agosto del 2022, ¿sabe lo que pasó? Son los juegos, cada 4 años se hacen los juegos de la mancomunidad. Son algo así como los Juegos Olímpicos, pero entre naciones, entre algunas naciones menores, entre 54 países. ¿Y saben cuál fue el centro, la mascota y qué fue el show que hicieron? Era un toro grande, con cuernos, y todos se rendían ante el toro, que parecía una bestia porque le salía humo y fuego, y toda la gente, que los bailadores que estaban alrededor, se inclinaban a adorar a la bestia.
Usted me va a decir, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Es casualidad o es algo artístico? Le voy a dar 6 sucesos que no tienen nada, que hablan acerca de lo mismo, y que si usted los aísla o los separa, parece que es algo bonito y parece que es un show. Pero cuando usted los junta y forma el rompecabezas, se da cuenta que podemos aprender de la higuera, que Satanás está más organizado de lo que nosotros creemos y que los últimos tiempos ya están aquí. Pero no es para tener miedo, es para gozarnos, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera a los demonios, y está el momento para salir a las calles y pisar sobre leones y dragones y pisar sobre serpientes, y nada nos hará daño, porque llevamos el nombre de Cristo Jesús. Y Dios nos ha escogido para este tiempo. Lo que usted quiero que entienda, lo que yo quiero que usted entienda, es que Dios lo ha escogido para este tiempo, no para ser cobarde ni pusilánime, sino para ser valiente en Cristo y salir a las calles y defender la fe cristiana, hablando del poder que hay en Cristo, primero para salvar, sanar, liberar y restaurar vidas. Amén. Amén. No es para que la iglesia se haga chica, sino es para que la iglesia se haga grande en Él. Es decir, usted tiene que aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios para que usted conozca quién es su Dios, quién es usted en Cristo, la herencia que Dios le ha dado y el propósito de Dios para su vida. Y cuando usted conoce eso, no hay diablo grande, hay diablos y demonios pequeños que están muy por debajo de sus pies. ¿Sabe por qué están por debajo de sus pies? Porque usted está en el lugar de autoridad con Cristo, sentado en los lugares celestiales, reinando con Él. Y usted tiene que aprender a reinar aquí en la tierra con Cristo. Usted tiene que aprender a echar fuera a los demonios. Usted tiene que estar preparado. Pero eso solamente viene por pasar tiempo en la presencia de Dios. Y segundo, haciendo lo que Dios le dijo que usted tiene que hacer. ¿Ok? Entonces ya le dije el primer acontecimiento. El primer acontecimiento, todos estos acontecimientos pasaron en el 2022 y están pasando en el 2023. Si usted suma 2 más 2, 2 más 0 más 2 más 2, ¿qué da? 6. 6. Si usted voltea el 2, puede ser un 666 y da 6. En el 2022 se destaparon acontecimientos a nivel mundial donde el diablo está mostrando su plan, y toda la gente del mundo y la iglesia entretenida, no la iglesia activa, sino la iglesia entretenida, no lo ve y piensa que Cristo, piensa que el rapto de la iglesia aún falta tiempo, y en lugar de parecerse como valientes cristianos, la iglesia hoy en día está muy pusilánime y miedosa y no quiere pasar persecución. ¿Por qué no quiere pasar persecución? Porque está muy comodina. ¿Por qué está muy comodina? Porque le han enseñado, gracias Alex, le han enseñado un Dios falso, un Cristo que no salva, un Cristo que no tiene poder. Pero la iglesia verdadera no predica eso. La iglesia predica que los demonios tiemblan cuando ve al cristiano, no porque tú y yo seamos algo, sino porque Él está dentro de nosotros, Cristo, y Cristo hace temblar a los demonios. Amén. Y es lo que dice, una iglesia triunfante, que ni las puertas del infierno podrá detener. Es decir, usted y yo tenemos que estar preparados para este momento. El primer acontecimiento que le dije es que Satanás ya mostró su plan. Y su plan es que él quiere que todos lo adoren. En los juegos de la mancomunidad de julio a agosto, mostraron a la bestia. Mostraron a la bestia y todo el mundo adorando a la bestia. ¿Ok? Era un toro gigante y las personas lo adoraban. ¿Sabe cuál fue el segundo acontecimiento? El segundo acontecimiento fue el evento de la cumbre de la inteligencia artificial. ¿Ok? En septiembre del 2022 se llevó a cabo la cumbre de la inteligencia artificial. ¿Y saben qué presentaron ahí? Usted se ha puesto a leer en Apocalipsis, donde dice que la imagen de la bestia cobró vida y todos le rindieron culto a la bestia. Hace algunos años era impensable pensar cómo una imagen iba a cobrar vida, ¿cierto? Pero hoy en día usted ve una televisión, usted ve un aparato y usted puede imaginarse que por ahí va la cosa. ¿Sabe lo que hicieron
en la inteligencia artificial. Están promoviendo en esa cumbre una forma de vida con la tecnología. Es decir, le quieren implantar chips, que ya dicen que para 6 meses quieren implantar chips. Le van a vender a usted la idea de que los chips son buenos, le van a ayudar a su salud. Y si no, pregúntele a todos los que tienen un iWatch en su mano, si no le han vendido la idea de que su vida puede ser mejor. Pregúntele a usted y a mí que tenemos un smartphone, que nos han vendido la idea que con el teléfono nuestra vida es mejor. Y lo tenemos. ¿Lo aplicamos para cosas buenas? Sí. ¿Que el teléfono es malo? No. ¿Que el iWatch es malo? No. Pero todo te quieren orillar para que des el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Que el chip va a ser bueno. Y el chip no va a ser bueno. El chip lo quieren para controlarte y destruir tu vida, porque va a tener poder para acabar con tu vida, si ellos lo quieren así. ¿Cómo le vas a rendir culto a la bestia? Ellos enseñaron en esta cumbre, ellos enseñaron cómo la tecnología ha crecido tanto. Y ellos enseñaron una imagen en una televisión donde era una inteligencia artificial, y la inteligencia pensaba por sí sola, y la inteligencia se volvía uno con el hombre. Todo se basaba en que la inteligencia artificial se va a volver uno con el hombre, que al ponerte el chip y todo lo que está pasando, tú vas a volverte uno. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que tú te unas con la inteligencia artificial, para que tú digas, voy a comprar el chip y me lo voy a poner. ¿Ok? ¿Sabes cómo va a cobrar la bestia, la imagen de la bestia vida? Porque la tecnología va a ser, la tecnología, acuérdense que la Biblia dice, pasará como los tiempos de Noé. Ya está pasando como los tiempos de Noé. Vemos a gente gay casándose, homosexuales casándose, vemos el mal. Pero hay algo que pasó también en la época de Noé. ¿Y saben qué pasó en la época de Noé? Los ángeles caídos les enseñaron a los humanos tecnología que ellos aplicaron. Cosas. Hoy en día, los mismos ángeles caídos le están enseñando cosas a los humanos de la tecnología para llevarlos hacia donde Satanás quiere llevarlos. Entonces, prepárese, porque usted va a ver más tecnología de lo que usted piensa. Lo que usted sabe de la tecnología va a ser muy poco comparado de lo que va a pasar en el mundo con esta forma de pensar, con la forma diabólica que los ángeles están trayendo esa tecnología. ¿Para qué? Para sujetar al mundo, para que el mundo adore a la bestia. Y en la inteligencia artificial, en la cumbre de la inteligencia artificial, mostraron claramente cómo eso va a pasar. ¿Y cómo va a pasar? Que le van a implantar el chip. Y segundo, va a pasar que la inteligencia artificial va a cobrar vida propia. Mostraron a changos, fíjense, les pusieron el chip a changos y mostraban esos changos con la tecnología. El chango tenía que comer de la forma que ellos querían comer. Es decir, el chango no tenía vida propia. La manipulaban tecnológicamente. A qué horas él iba al baño, a qué horas comía y todo eso. Y cabe recalcar que le hicieron la prueba en 30 y tantos changos, de los cuales 15 se murieron. No solamente diga, pues no es la muerte, es que el control que tiene. ¿Cómo va a cobrar vida la imagen? ¿Cómo va a cobrar vida la bestia? La bestia va a cobrar vida a través de la tecnología. ¿Se dan cuenta? Ok, el primer acontecimiento, vuelvo a repetir, es lo que vimos en los Juegos de la Mancomunidad, que decía que todos van a adorar a la bestia. ¿Ok? El segundo evento tiene que ver con la inteligencia artificial, que en septiembre del 2022 se juntaron y donde dijeron cómo van a adorar a la bestia, a la imagen de la bestia. ¿Ok? El tercer evento que pasó, no sé si usted conoce, hay una ropa famosa de marca que se llama Balenciaga. Si usted no conoce a Balenciaga, Balenciaga parece ser un nombre común y corriente, pero no es con V, es con B.
Y eso lo hace, ¿sabe lo que significa Balenciaga? Significa Baal es el Señor. Si usted no sabe quién era Baal, Baal era un dios pagano que tenían los cananeos y que el pueblo de Israel pecó mucho. Era el dios con el dios que más pecaba el pueblo de Israel, con el dios Baal. Y Baal significa el Señor, Baal significa, amo, dueño o esposo. Es decir, cuando usted adora a Baal, los adoradores de Baal le están diciendo al diablo que el diablo es su dueño o su esposo. Pero pastor, ¿cómo pasa esto hoy en día si no adoramos a Baal? ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? ¿Usted no conoce esto? En noviembre del 2022 pasó la primera, para dar oficialmente paso a la primera vez de la religión mundial. Es decir, ya va a haber una religión mundial. Y esa religión mundial tiene que ver con el católico, tiene que ver con el musulmán, tiene que ver con el judío y tiene que ver con todas las otras ramas que abraza hoy en día el hinduismo, la nueva era y todo aquello que usted se imagine está ahí. ¿Saben cuál era el sacrificio de Baal? El sacrificio de Baal promovía la sexualidad, promovía también el sacrificio de niños. ¿Saben qué propaganda empezó a sacar Balenciaga? La marca Balenciaga. Niños sexistas con adultos, dando a entender el sacrificio de la pornografía infantil, el sacrificio de la... ¿Cómo se llama cuando tienen relaciones sexuales un adulto con un niño? Pedófilos. Empezó todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que primero nos enseñaron los juegos de la mancomunidad que van a adorar a la bestia. Después, en el segundo evento, que es la inteligencia artificial, nos enseñaron cómo la bestia va a cobrar vida. ¿Ok? Tercero, nos están enseñando que tenemos que sacrificar a nuestros hijos de esa forma. Usted puede ver los anuncios de Balenciaga y los anuncios de Balenciaga tienen que ver con sexual de niños y adultos. Balenciaga significa Baal es el Señor. Si usted no sabe muy bien lo que significa quién es Baal, usted puede leer que Jesucristo le dijo a una persona que le dijeron, tú echas a demonios por el poder del príncipe de las tinieblas. Y Jesucristo le dijo, yo no he hecho a los demonios por Belcebú, que Belcebú es el príncipe de las tinieblas. Yo los he hecho por el poder de Dios, dijo Jesucristo. ¿Saben lo que significa Belcebú? Belcebú es una palabra compuesta de Baal y Zebú. Baal en hebreo significa esposo dueño y Zebú significa el señor de las moscas. Es decir, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2 que Satanás es el príncipe. La palabra Belcebú significa príncipe, dueño de algo hediondo. Por eso están las moscas, de algo podrido. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que Baal es Satanás. Satanás es Belcebú, es el príncipe de los demonios. ¿Ok? Y Satanás o Baal representa a Satanás. Baal representa a todas las religiones del mundo. Todas las religiones católicas, musulmanes, testigos de Jehová, los de aquí enfrente, los mormones, aunque se dicen cristianos, todas las religiones esas representan a Baal. Si usted no sabe lo que pasó en noviembre, le voy a decir lo que pasó en noviembre. En noviembre pasó que inauguraron los cuarteles generales de la religión mundial. Es decir, había 3 edificios. El primer edificio es un edificio católico. El segundo edificio es un edificio judío. Y el tercer edificio es un edificio
islámico. ¿Ok? Ahí se están poniendo de acuerdo para hacer las paces y generar la primera religión mundial. Es decir, cómo van a ser las cosas. En esa religión lo que va a pasar es, te van a decir a quién tienes que adorar. ¿A quién? A Baal. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sacrificando a tus hijos. ¿Ok? Y ahí te van a enseñar a adorar a Baal. En esas combinación de esas tres religiones. Y abajo de esas tres vienen muchas religiones. Por eso usted ve al Papa Francisco hoy en día invitando a los de la nueva era. Usted ve invitando al Papa Francisco, invitando a todos los cristianos que están dormidos, a todas las iglesias cristianas que se denominan cristianas y que nomás anuncian la prosperidad y que no hablan de Jesucristo. Usted va a ver también ahí a mucha gente mezcuida en lo místico. Usted va a ver a mucha gente mezcuida en el hinduismo y en ese tipo de cosas, porque el Papa los está invitando para formar esa única religión basada en el musulmán, basada en el judaísmo y basada en los católicos. ¿Ok? Esto pasó en noviembre del 2022. ¿Hoy a qué estamos? Estamos a 18 de febrero. 19 de febrero. Hace 3 días, el 16 de febrero, se volvieron a reunir para declarar oficialmente abiertas las puertas de la nueva religión mundial. Ya no es algo que va a pasar, ya es un hecho, la religión mundial. Ya es un hecho. ¿Sabe lo que acaba de pasar también en febrero del 2023? Lo que acaba de pasar ahorita, en este tiempo ahorita. Hace unos días se reunieron en Dubái los líderes del mundo para la cumbre del gobierno único mundial. Vamos a recapitular porque ya estamos hablando del cuarto evento. El primer evento le dije acerca de los temas de los juegos mancomunados, ¿ok? De los juegos de la mancomunidad, donde hablaba de adorar a la bestia. Después le hablé que en septiembre la cumbre de la inteligencia artificial, cómo van a adorar a la bestia. El tercer evento tiene que ver con la religión mundial, cómo se estaban juntando para organizar la única religión mundial. Ahora el cuarto evento tiene que ver ahorita en febrero de 2023, donde está hablando de cómo le van a entregar el poder al anticristo. ¿Y sabe cómo se lo van a entregar? Haciendo todos un solo gobierno en el mundo. Y ahorita, hace unos días, en el mes de febrero, se juntaron los líderes del mundo. Si usted no sabe lo que ha pasado, desde el 2015, muchos países firmaron este tratado para hacer un único gobierno mundial en el mundo, vaya la redundancia. ¿Y saben hasta cuándo tienen la fecha límite para hacer las cosas? Al 2030. ¿Cuánto nos faltan? 7 años. En 7 años ya tiene que haber todas las bases listas para casi próximamente empezar a trabajar y buscar cómo hacer ese gobierno mundial. Ahorita están poniendo la cimentación y en 7 años la cimentación ya tiene que estar lista para edificar. Con eso no le estoy diciendo que en 7 años ya va a haber un solo gobierno, no. Lo que le estoy diciendo es que ya pusieron la cimentación y en 7 años ya empiezan a buscar cómo edificar. ¿Qué significa eso? ¿Se da cuenta que estamos aprendiendo de la higuera? Que la higuera ya está el verano, que ya está la primavera y que ya viene el verano. Es decir, usted y yo ya prontamente vamos a ser perseguidos si somos verdaderos creyentes. Pero si no estamos preparados, nos va a paralizar el miedo. Y si no estamos preparados, no vamos a hacer nada. Si somos una iglesia dormida, va a venir el Señor y nos va a decir: hey, ¿qué hiciste con los talentos? Pues nada, es que tuve miedo y los enterré. Apártate de mí porque tú nunca fuiste un siervo verdadero. Es lo que dice la Biblia. Cuando esto no debería ser motivo de miedo, esto debería ser motivo de alegría. ¿Sabe por qué? Porque va a haber una mayor manifestación de la gloria de Dios en su vida. ¿Y sabe por qué va a haber una mayor manifestación de la gloria de Dios en su vida? Porque Dios quiere salvar a las personas, porque Dios quiere sanar a las personas. Dios lo único que necesita son hombres y mujeres valientes que se atrevan a salir
y hablarles de Cristo y a orar por ellos, creyendo que Dios los va a restaurar o hacer algo en sus vidas. ¿Se da cuenta lo hermoso que es nuestro Dios? ¿Sabe qué pasó también en el mes de febrero? Este mes de febrero se entregaron los Grammys. ¿Y no sabe lo que pasó en los Grammys? En los Grammys salió dos cantantes, uno que se llama Sam Smith y el otro Kim Petras. Sam Smith es el primer hombre, mujer, binario en ganar un Grammy. Binario, ¿sabe lo que significa binario? Binario que no es ni hombre ni mujer. Es sexo indefinido y como se puede cambiar a hombre, el día de mañana puede ser mujer. Eso es binario. El otro, Kim Petras, fue el primer cantante transexual que era hombre y se hizo mujer según él. ¿Sabe cuál fue el show que presentaron ellos? Él vestido de diablo. Y todos los bailarines eran ángeles que adoraban a él. Y se veía ángeles en cárceles que eran libertados. ¿Sabe lo que eso significa? Que el quinto evento que estamos hablando nos está mostrando el plan de Satanás. Y nos está diciendo que el anticristo ya viene próximamente. El anticristo lo van a adorar. Y vienen todos los demonios de los ángeles caídos. ¿Se está dando cuenta? Un transexual y un gay. ¿Se da cuenta que estamos en los últimos tiempos como Noé? Donde la gente tenía fornicaciones, donde la gente tenía homosexualismo, donde pasó como Sodoma y Gomorra. ¿Se está dando cuenta que estamos en los últimos tiempos donde la higuera ya le están saliendo las plantitas y la iglesia sigue dormida? No es para que usted y yo sigamos dormidos, es para que usted y yo nos levantemos primero a pasar más tiempo con Dios. Segundo, a salir corriendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en el fuego de Dios. Pastores, que yo quiero que pase un avivamiento como está pasando en Estados Unidos. Olvídese de eso. Métase en la presencia de Dios usted. Ore con Dios y Dios le va a dar un fuego tan tremendo. Y salga y predíquele al que va en el camión, al que va en el taxi, al que va en la fila de las tortillas, al que está en el restaurante. Háblele a quien sea y va a ver cómo se prenden esas personas. Amén. Amén. Dice, eso fue lo que pasó en los Grammys, ¿ok? En febrero. ¿Sabe cuál fue la canción que cantaron? Se llama Unholy. Unholy en inglés significa impío, no santo. ¿Usted va a pensar que todo es casualidad? No es así. Satanás está revelando sus planes a la humanidad y a la gente que lo sigue. Usted no crea que los miembros de Satanás tienen un concilio y se juntan. No, esos son los Illuminatis. Los que manejan el mundo, ellos sí se juntan. Pero el resto de las personas lo hacen a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Entonces la canción que cantaron se llamaba Impío. Es decir, el hombre impío, el anticristo, va a venir para que lo adoren y va a haber ángeles caídos que vienen tras él. Y la bestia, de lo que les hablé, que van a adorar. ¿Ok? El sexto evento que vamos a hablar, ¿sabe cuál es el sexto evento? A mí que me gusta el fútbol americano, el sexto evento tiene que ver con lo que pasó en el Super Bowl 57. Porque es el Super Bowl 57. ¿Sabe lo que significa el 5 y el 7? Se lo voy a explicar rápidamente. El 5, desde el punto de vista del mundo, no bíblico, sino del mundo primero. El 5 tiene que ver grandes cambios por experimentar. ¿Qué vamos a experimentar? Grandes cambios. Tiene que ver con el libre espíritu, la libertad espiritual. ¿Qué está pasando en la religión única? Sé libre. Fornica, adultera, haz lo que tú quieras. Dios te ama. Yo puedo vivir mi vida a mi manera y Dios me ama. ¿Te das cuenta de la libertad espiritual que proclaman ellos? La verdadera libertad espiritual es la que Cristo da, te libera del pecado y tú por amor a Cristo vives una vida diferente, que es totalmente diferente. La gente que va a eso y no se acerca al cristianismo piensa que hay una libertad porque pueden hacer lo que quieran. Tengo testimonios así de personas que eran más esclavos de eso
que ahorita viviendo que el mundo llama esclavitud espiritual, porque a los cristianos nos llaman esclavitud espiritual, ¿sabías? ¿Sabes por qué nos llaman esclavitud espiritual? Porque la Biblia dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Ah, no, entonces vivo una esclavitud espiritual. ¿Saben por qué yo no peco? O no busco pecar, porque sí pecamos más bien, pero cometo errores, no una práctica del pecado que es diferente, que ya se los he enseñado, que no es el tema de hoy. ¿Saben por qué no lo hago? Porque conocí su amor que Él entregó en una cruz, y no lo hago porque lo amo tanto, porque Él me dio su vida, Él dio su vida por mí. ¿Se dan cuenta que, como dijo Pablo, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene? Yo puedo pecar el día de hoy, puedo hacer 1000 cosas, pero no las hago, no porque no debo, sino porque lo amo. ¿Cuántos de hombres y mujeres no hacen cosas indebidas a otras mujeres porque están casados con su esposa o su esposo? Cuanto más a Dios, ¿cierto? Cuanto más a Dios. Amén. Ahora, en el medio tiempo, el 5 significa grandes cambios, espíritu libre. ¿Y qué tiene 5? 5 picos. ¿Qué tiene 5 picos? La estrella satánica. Pero también el 5 en la Biblia, ¿saben qué significa el 5 en la Biblia? Significa la gracia de Dios. Entonces, el 5, que el diablo está hablando del Super Bowl 57, está hablando que viene un cambio, grandes experimentos, que el diablo va a traer una libertad espiritual para todos aquellos que se sienten oprimidos. Pero Dios también te está hablando y te está diciendo, sal a la calle porque yo voy a traer gracia sobre gracia. Sal a la calle porque yo voy a salvar personas. Sal a la calle porque yo voy a sanar personas. ¿Se dan cuenta que también Dios habla? El 7, desde el punto de vista del mundo, ¿sabe qué significa? Significa incapacidad intelectual también. Significa el de la suerte. Usted y yo no estamos en la suerte, usted y yo estamos bajo la gracia de Dios. ¿Sabe qué significa el 7 también? Capacidad intelectual. ¿Qué fue lo que les dije que fue el segundo evento? El anuncio de la cumbre de la inteligencia artificial. ¿Qué significa el 7? Sabiduría, poder, espiritualidad y conciencia. Es decir, el diablo los va a llevar a una nueva sabiduría. La Biblia nos dice en Santiago que hay 2 tipos de sabiduría. La sabiduría de alto y la sabiduría de la tierra. La sabiduría de la tierra es demoníaca, y ese es a donde el diablo los va a llevar. No a nosotros, al mundo. Pero ¿sabe también qué significa el 7, pero ahora bíblicamente para Dios? Así como el 5 les dije que bíblicamente significa gracia, el 7 significa perfección sobrenatural y celestial. ¿Qué significa eso? Significa que Dios va a abundar su gracia sobre nosotros para ir a las personas, para darle la gracia de Dios sobrenaturalmente. Va a haber milagros, prodigios. Es decir, usted métase en la presencia de Dios, salga y predique, y vaya y sane personas y vea lo sobrenatural de Dios obrando en las vidas de ellos. Porque hay que rescatar a tantas personas para que no se vayan al infierno. Hay que rescatar a muchas personas para que no vivan la tribulación. Hay que rescatar a muchas personas para que se vayan con Cristo. Es más, si yo le diría, si usted puede renunciar lo que más puede renunciar en su vida, renuncie hoy y dedíquese 100% a buscar de Cristo y a salvar a personas para que no vayan al infierno. Amén. ¿Sabe? Ya le hablé del Super Bowl 57, pero déjeme ahondar un poquito en el Super Bowl 57. ¿Sabe cuál fue el espectáculo del medio tiempo? Una cantante que se llama Rihanna. ¿Sabe cómo fue? Es una mujer vestida de rojo bajando del cielo. Y había ángeles bajando del cielo. ¿Qué significa eso? Y ella anunció su embarazo. ¿Sabe lo que significa eso? Está diciendo que el ángel caído del cielo con sus ángeles ha llegado a la tierra para dar nacimiento al anticristo. No estoy diciendo que van a ser el anticristo, a lo mejor el anticristo ya nació, pero lo que estoy diciendo es que espiritualmente, públicamente, el anticristo ya se va a manifestar. Eso es lo que está anunciando. Está diciendo, el anticristo ya se va a manifestar prontamente. No estoy diciendo que el día de mañana, pero ya prontamente se va a manifestar. Ellos anunciaron. Los que pudimos ver el espectáculo, ¿cuántos vieron la cara de Rihanna? Cuando le tomaron la toma de frente, ¿saben cómo se veía la cara? Manipulada, seria, enojada. No porque ella fuera enojada, sino porque estaba siendo gobernada por un demonio dentro de su vida.
Ella traía algo en su cara, se le podía notar luego, y estaba tan así, tan enfocada, tan diabólica, que Rihanna no es así. ¿Saben lo que significa la palabra Rihanna? Rihanna significa dulce aroma de flor de paraíso. ¿Se da cuenta que nada es casualidad? El anticristo es el dulce aroma que viene del cielo a salvar tu vida. Eso es lo que están anunciando. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo le dicen al esposo de Rihanna? ASAP. ¿Sabe qué significa ASAP en inglés? Lo más pronto posible. Cuando tú mandas un correo, Alejandro, necesito los papeles para ASAP. ¿Qué significa? Necesito los papeles para antier. As soon as possible significa ASAP. ASAP tiene dos connotaciones. La primera significa tan pronto sea posible. ¿Qué le está diciendo ahí? El ángel caído del cielo viene con sus ángeles a traer ese aroma fresco del paraíso. Lo más pronto posible. Le está diciendo a la gente que tienen que activarle el plan del diablo ya. Todos aquellos países y toda aquella gente que lo sigue, que son Illuminati, y que se me olvidó cómo se llaman los otros que hay aquí en Monterrey también, estos, ¿cómo se llaman? Masones y todo ese tipo de cosas. Y hay gente que está ahí metida, le está diciendo hagan las cosas. ASAP, ¿sabe también qué significa? Tiene que ver con un modelo que preparan en las empresas, un proceso, y significa prepararse, planes, realización, preparación final y puesta en marcha. ¿Qué está diciendo ahí? El ángel caído del cielo que viene con sus ángeles, que trae un aroma de fresco del paraíso, está por nacer. Hagan las cosas prontamente, porque estamos en la etapa donde tiene que venir la puesta en marcha y el apoyo ya. Es impresionante todo eso, lo que el diablo habla. Nosotros tenemos que aprender de la higuera para saber que no estamos solos y que no estamos mancos. Lo más bonito de todo esto es que tenemos que ver eso, no para tener miedo, sino para estar preparados. Amén. Entonces ya le puse 6 eventos. Le puse 6 eventos. El número 6 otra vez, ¿cierto? 6 eventos y el número 6 otra vez. Vamos a hablar primero. El primero es los Juegos de la Mancomunidad. Y luego la cumbre de la inteligencia artificial. Luego la marca, la Balenciaga. No, y luego viene la religión mundial. Es el tercero, que es la marca Balenciaga ahí. Sí. Y luego se entregaron los Grammys. Y luego la cuarta es, la reunión del gobierno mundial. La quinta es los Grammys. La sexta, el Super Bowl. ¿Ok? Y sabe una cosa, ¿sabe por qué tenemos que usted y yo aprender de la higuera? ¿Y sabe por qué usted y yo tenemos que estar viendo? Porque la iglesia está dormida. Todos saben lo que está pasando hoy en día, o que pasó en una escuela universitaria de Estados Unidos. Y toda la gente, yo quiero ese avivamiento. No, señor, usted como cristiano, yo le incito y le exhorto a que busque ese avivamiento en la presencia de Dios, en la intimidad de su cuarto. ¿Sabe por qué está pasando eso en Estados Unidos? Porque la iglesia está dormida en Estados Unidos. Y si usted anhela eso, significa que usted no lo tiene en lo privado, en la presencia de Dios. Si usted anhela eso, es porque usted no lo tiene en el fuego de Dios, donde se enciende todo eso, en lo privado. Ay, es que anhela un avivamiento. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo privado con Dios? Cuando tú estás con Dios, el fuego está encendido. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva. Muchas personas se confunden y dicen que Pablo le está diciendo a Timoteo, estás agüitado, pero échale ganas. No es así. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo para decirle, estás encendido con el poder de Dios. Tú predicas la palabra de Dios, exhortas y haces todo muy bien. Échale más lumbre a la lumbre. Échale más leña a la lumbre. El cristiano hoy en día es exactamente igual. Ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Échale más leña a la lumbre. El avivamiento, sabía que no tiene nada que ver con no es para los cristianos. El verdadero avivamiento tiene que ver cuando un hombre se mete en la presencia de Dios, sale con fuego y sale a predicar para que las ramas secas se encienden, se prendan.
Ay, pastor, es que también para los cristianos. No, el cristiano no necesita un avivamiento. El cristiano vive en la llama prendida, en la cual Moisés vio la llama ardiendo, que no consumía y no se apagaba. El cristiano se debe meter todos los días en la presencia de Dios, a vivir en esa llama, en ese fuego. Usted no tiene que anhelar un avivamiento. Usted tiene el avivamiento de Dios dentro de usted. Usted tiene el Espíritu de Dios que aviva su vida y prende el fuego de Dios en su vida y le da el fuego de Dios todos los días. Usted no tiene que anhelar un avivamiento. Usted tiene que vivir en el avivamiento. Esa es la diferencia. Las iglesias hoy en día están dormidas. En Estados Unidos se hizo una encuesta a más de 1 millón de iglesias en Estados Unidos. ¿Y sabe lo que pasó? El 80% de esas iglesias dijeron que no predican la palabra de Dios. Entonces, ¿qué predican? Que predicaban experiencias personales, hablaban más de temas de la humanidad, hablaban más de temas de cómo ser mejor persona, hablaban otros temas, menos de la palabra de Dios. Estás hablando que el 80% de las iglesias en Estados Unidos están dormidas. El 70%, discúlpame, el 70%. Y este estudio lo hizo una asociación cristiana. El otro 30% restante, 28%, dice que sí habla la palabra de Dios, pero que no se mete en temas controversiales ni en doctrinas que vayan a molestar a la gente que lo escucha. Es decir, ellos no predican que dejes la fornicación, la masturbación, que dejes de embriagarte, que dejes de hacer las cosas malas, porque no quieren ofender a nadie. Ellos dicen que Dios es amor, que sí lo es, pero ellos lo manifiestan de otra manera. Tú sigue pecando, a cabo Dios te perdona. No es así. Claro que Dios te perdona, pero deja de pecar, arrepiéntete y camina para bien. El 28% del 30% restante predica eso. Y solamente el 2% predica la palabra de Dios completamente tal y como es. ¿Qué significa eso? Que la iglesia está dormida. Por eso está viendo lo que está pasando en el avivamiento en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? ¿Usted ha puesto a colar algo? ¿A poco cuando usted pone a colar un colador para un jugo de naranjas, no le mueve así para que termine de chorrear lo último? Eso es lo que está pasando. Dios está terminando de chorrear a la iglesia para que los verdaderos creyentes se metan antes de que Cristo venga en arrebatamiento, porque Cristo se los quiere llevar. Y Cristo está hablándole a la iglesia para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia lo busque más. No solamente para que lo busque más, sino para que haga y haga lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabía que usted va a ser infeliz toda su vida si usted no hace el propósito de Dios en su vida? Usted tiene que empezar a hacer el propósito de Dios en su vida. Y cuando usted hace el propósito de Dios, usted es la persona más feliz del mundo, porque Dios lo diseñó para eso y usted está haciendo lo que Dios lo diseñó para que lo hiciera. Cuando usted se mete en la presencia de Dios, Dios le revela. Hay personas que me han dicho, pastor, es que llevo tanto tiempo buscando de que Dios me revele. Yo les digo, es que te falta meterte en la presencia de Dios. Tú estás esperando que venga un profeta y te diga lo que necesitas hacer. Estás mal. Tú estás esperando que las cosas pasen. Estás mal. Tú te tienes que meter en la presencia de Dios. Y cuando Dios te da ese fuego, te empieza a traer más y más fuego, yo empiezo a caminar por fe en lo que Él está hablando. Y cuando yo camino en fe, cada vez hago más y más y más. Dios me empieza a mover más y más y más. Y voy palpando el propósito de Dios en mi vida. Y cada vez que lo hago, soy inmensamente feliz. Les dije la semana pasada, me ofrecieron un trabajo muy bueno, con un salario muy bueno. A punto de tentarme para irme. Pero no sería feliz. Amo lo que hago. Amo lo que hago. No lo hago por dinero. Lo hago porque me siento completo en Cristo. Por eso rechacé esa oferta de trabajo. Porque soy felizmente en Cristo, haciendo lo que hago. Casi bloqueo hasta la señorita que me mandó eso, porque dije, me va a convencer, mejor la bloqueo. Amén. ¿Se da cuenta que la iglesia está dormida hoy en día? La iglesia debería estar levantando personas, hombres y mujeres que se levanten a meterse en la presencia de Dios
Y segundo, que saben hacer con excelencia la razón de su existencia. Les digo que aquí en la iglesia, yo siempre le digo a la gente, ¿qué hacen en tu iglesia? Yo les digo, patear traseros. ¿Cómo que patear traseros? Ándale, ya estuvo mucho tiempo que vayas a hacer lo que Dios le dijo que haga. Váyase, vamos. Ya conoce la Biblia, vamos, para afuera, vángase a predicar. Pastor, ¿pero qué hago? Hable con Dios. Y Dios le va a decir que si se pone a repartir lonches en la calle, hablarles de Cristo, Dios le va a decir que vaya a un centro de rehabilitación, Dios le va a decir que 1000 cosas. Dios le va a decir 1000 cosas por hacer. La pregunta no es eso, la pregunta es, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Ay, es que los lunes no puedo, es que los martes no puedo, es que los miércoles no puedo, es que no me puedo los sábados. ¿Se está dando cuenta que usted no está dispuesto? ¿Usted le quiere dar a Dios lo que le sobra? Dele a Dios lo que usted tiene y ríndase ante Él y deja que Él sea el Señor. Entréguele sus lunes, sus martes, sus miércoles, sus juegos, sus actividades, entréguele todo y empiece a hacer lo que Dios le está poniendo en su corazón. Y hágalo. Y hágalo. Y cuando usted lo haga, déjeme decirle que usted está caminando en lo que Dios quiere. Vamos a cerrar el tema de hoy. Pero el tema de hoy, tocamos solamente 1 o 2 versículos. Ustedes saben que normalmente toco muchos más versículos, pero sinceramente lo hice como la primera parte para que usted conociera la introducción. Esto fue, si usted me pone qué título le pondría hoy, es la introducción a lo que viene el próximo domingo, que usted ya sabe, las bases y todo. Muchas personas me decían, pastor, pero es que a veces no entendemos cómo predica, porque quieres ver un domingo sí, uno no, y otro pues está cañón, no te va a seguir el hilo. Cada 3 domingos quiere prender y sintonizar y ver, está mal. Amén. No abre su Biblia, pues también está re mal. No se mete en la presencia de Dios, está más mal. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿está usted preparado para lo que viene? Porque lo que viene persecución sobre su vida. Si usted es verdadero creyente, cristiano en Cristo, nacido de nuevo, viene persecución a su vida. Ay, pastor, tengo miedo. Entonces usted no conoce al Cristo que yo predico. Porque la persona que conoce al Cristo que yo predico, esa persona dice aleluya porque Cristo viene pronto y el Señor me va a encontrar haciendo lo que Él me dijo que hiciera. Amén. Amén. Y no tengo miedo porque aunque pase por el valle de sombras y de muerte, no temeré temor alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque pisaré sobre serpientes y escorpiones y no me harán daño. Pondré la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Se da cuenta? ¿Por qué va a tener miedo a eso? Porque no conoce al Cristo y la iglesia no está preparada. Al Cristo que predicamos, que habla en la Biblia. Y la iglesia no está preparada. Pero para eso le estoy hablando, para que se prepare. Y la siguiente semana vamos a hablar de esa preparación. Porque ya estamos en los últimos tiempos, últimos tiempos. Yo antes creía que en unos 120 años más o menos iba a venir el anticristo y esas cosas. Dios me ha hablado, no me ha dicho la hora ni el tiempo porque no es así. Dios dijo que a nadie se lo va a revelar, pero Dios sí me ha dicho, adelántate un poquito porque no es tanto. Y le dije, bueno, Señor, unos 80 años. Y todavía el Señor me dijo, un poquito menos. Me dije, ve la higuera. Y empecé a ver la higuera. Dios me reveló todos esos acontecimientos. Dios me lo reveló. Yo no le copié ninguna predicación a nadie. No me metí a ver un youtuber. El Espíritu de Dios me fue llevando acontecimiento por acontecimiento y buscando la información en internet de estos acontecimientos. El Espíritu Santo me empezó a hablar y a empezar, Él enlazó los puntos de esos acontecimientos, me lo reveló y me dijo, ¿estás viendo la higuera? Ya está próximamente el verano. ¿Cuándo dice ahí que se van a culminar esos planes? La agenda está para el 2030. Le digo, Señor, faltan 7 años. Y me dijo, no te espantes, esos 7 años es para poner las bases. De ahí en adelante vendrá un tiempo donde se sentarán las bases y se revelará al hijo de perdición. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Hoy estamos a la vuelta de la esquina, pero confiamos en Cristo. Métase en la presencia de Dios, hagamos lo que Él nos ponga a hacer, salgamos a la calle, llevemos salvación en Cristo, sanidad en Cristo, restauración en Cristo y libertad en Cristo, y que Cristo nos encuentre encendidos y haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, en su nombre. Amén.
Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy. Gracias por tu palabra, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos hablas para estar listos y preparados para lo que viene, no con miedo, porque tú no nos has dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu Santo, ayúdame a meterme más tiempo en tu presencia, para que ese fuego de Dios arda tanto en mí. Y ayúdame también, Señor, a hacer con excelencia la razón de mi existencia, porque en estos últimos tiempos es donde más debo poner atención en ti, Señor, y en salir a hacer lo que tú me has dicho que haga. Te doy gracias por ser tan bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya se pueden venir, señorita, se les acabó el café. Ya está bien frío, mira, ya acabó. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Todas aquellas personas que quisieran donar algo, traer un diezmo, una ofrenda, ahí los que están en internet, pueden mandarme un mensaje con mucho gusto para seguir llevando la palabra de Dios. Aquí hay un joven, miren, que rehabilitamos de las drogas. Ese jovencito que está ahí se llama Samuel. Le predicamos de Cristo, lo rehabilitamos de las drogas. Y por allá anda el otro, Jonathan, que no sabemos dónde anda ahorita porque anda en un tema de que Dios lo está sanando espiritualmente. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, saludos, bendiciones, y compartan el video para que más personas lo conozcan. Bendiciones.